¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo nuestras relaciones más complejas, aquellas que nos desafían y nos confrontan, terminan por revelarnos facetas de nosotros mismos que ni siquiera sospechábamos? Y es posible que, en el intrincado tapiz de la vida, el amor y el odio no sean opuestos irreconciliables, sino hilos entrelazados que definen nuestro tormento presente, nacido de las decisiones y los ecos de nuestro pasado. Estas son preguntas que resuenan profundamente al sumergirse en la novela El eterno marido de Fyodor Dostoyevsky, una obra publicada en 1870 que, aunque menos célebre que sus títulos monumentales, ha sido elogiada por su composición y su sorprendente profundidad psicológica. El eterno marido, contexto y argumento. Producción, escrita por Dostoyevsky durante su estancia más larga en el extranjero, 1867 a 1871, tras su segundo matrimonio con Anna Grigorievna Snitkina. Fue inicialmente concebida como una novela corta y publicada en la revista Zaria en 1870, antes de salir como libro en 1872. Recepción. Tuvo un gran éxito desde el momento de su aparición, con Dostoyevsky expresando su alegría por la buena acogida. Argumento. La novela sigue a Belchaninov, quien se encuentra en un punto de su vida donde los acontecimientos pasados comienzan a tomar un aspecto un tanto diferente a sus propios ojos, llevando a una conciencia de su responsabilidad. Se reencuentra con Pavel Pavlovich Trusotsky, el viudo de Natalia Vasilievna, una mujer con quien Belchaninov tuvo una relación en el pasado. La aparición de Trusotsky, el marido engañado, es fantástica y ambigua, y Belchaninov inicialmente no lo reconoce. La trama se desarrolla en Petersburgo, un escenario recurrente en la obra de Dostoyevsky, y explora la compleja relación entre los dos hombres, así como la revelación de la hija de la difunta, Liza, cuya paternidad se convierte en un punto central de la intriga. La novela ahonda en los estados psicológicos de Belchaninov, sus insomnios, sus pesadillas y la súbita reaparición de recuerdos pasados bajo una luz modificada, llevándole a cuestionar sus acciones pasadas como un crimen. Imaginen esto: Alexei Belchaninov, un hombre de casi 39 años, sumido en una vida hipocondríaca y lúgubre en San Petersburgo por un litigio de tierras, se topa con Pavel Trusotsky, el viudo de Natalia Vasilievna, una mujer con quien Belchaninov había tenido una relación 9 años atrás. La novela se desenvuelve en torno a este encuentro, desenterrando los cabos sueltos de un pasado que regresa con una fuerza perturbadora. Es una lectura que, a pesar de su complejidad temática, resulta fácil y nada complicada, y engancha fácilmente, lo que la convierte en una excelente puerta de entrada al universo dostoyevskiano para nuevos lectores. Al reflexionar sobre El eterno marido, nos encontramos con la genialidad de Dostoyevsky, quien es universalmente reconocido como un psicólogo de una clarividencia genial. Su capacidad no reside en una psicología abstracta o científica en el sentido convencional, sino en un instinto psicológico innato, un arte intuitivo que le permite explorar las regiones sombrías más tenebrosas del alma humana. Sus personajes, a menudo al borde del colapso o incluso de la esquizofrenia, no responden a una lógica aristotélica. En su mundo, impera el absurdo, lo irracional, lo ilógico, y aún así, los encontramos humanos, demasiado humanos. Esta aparente irracionalidad, de hecho, nos lleva a descender a los sótanos, hasta el subterráneo de la consciencia de nuestro yo profundo, revelándonos que en todo ser humano, incluso en el más vil, reside una conciencia moral y la capacidad para la más profunda abnegación. Una de las claves para entender la dinámica en El eterno marido es el desdoblamiento psicológico que Dostoyevsky experimenta y proyecta en sus personajes. Él mismo confesó tener esta dualidad, una gran tortura, pero al mismo tiempo también un gran gozo. Este desdoblamiento, que Pío Baroja asocia con la esquizofrenia, permitió a Dostoyevsky ver, cambiar, transformar y dar un nuevo sentido a los hechos. Así, en la novela, los personajes principales, Belchaninov y Pavel Pavlovich, exhiben un celo recíproco y una interacción marcada por un sutil tacto e hipocresía. Lo que los une es una compleja red de lazos de suspicacia y necesidad, que los empuja a actos que los sacan de su cotidianidad. La novela es, en esencia, un paradigma del triángulo del deseo mimético de René Girard. Dostoyevsky, según Girard, es un lugar privilegiado donde se revela la verdad del deseo metafísico en todo su alcance trágico. En El eterno marido, la mujer adúltera, Natalia Vasilievna, permanece ausente de la narración, lo que permite a Dostoyevsky concentrarse en la problemática de las relaciones entre los hombres y la persistencia de su rivalidad, incluso cuando el objeto de deseo ha desaparecido. Este enfoque desnuda la verdadera naturaleza del amor-pasión,
demostrando cómo, a pesar de odiarse, Trusovsky y Belchaninov se atraen y se necesitan mutuamente en su mezquindad para intentar superar sus pecados. Están enrocados en sus roles. Dostoyevsky nos muestra cómo los maridos, en una perversa dinámica de demanda de idealización, insisten en presentar a sus mujeres como objetos deseables para el rival, no para que el rival las disfrute, sino para arrebatarles el objeto una vez que su prestigio les ha conferido un valor ilusorio. Este amor a las cadenas y la búsqueda de amos es un medio para escapar de la angustia de la razón y la necesidad de dar sentido a la vida, una dificultad de liberación que Dostoyevsky comprendió a fondo. Los personajes de El eterno marido son un vivo reflejo de esta complejidad. Belchaninov es un Casanova neurasténico que experimenta una profunda hipocondría, insomnio y una pérdida de memoria que Dostoyevsky compartía. Se ve asaltado por recuerdos pasados que ahora, bajo una nueva luz, se le presentan como un crimen, una brusca toma de conciencia de su responsabilidad. A pesar de su remordimiento, se siente incapaz de cambiar realmente, creyendo que las tentaciones se repetirán. Pavel Pavlovich Trusovsky, el eterno marido engañado, es una figura enigmática y desequilibrada. Dostoyevsky volcó en él toda su amargura de marido traicionado, pintándolo como una criatura despreciable, viejo, feo, vulgar y ridículo, quizás una autorreflexión de su propia credulidad. Este personaje no actúa por un deseo genuino de venganza, sino porque cree que debe vengarse, respondiendo a una psicología corriente. Sorprendentemente, parece amar sus mismos celos y buscar realmente sus sufrimientos, una manifestación indirecta del tormento que, paradójicamente, inflige a su propia hija. Y es aquí donde la figura de Liza, la hija de Natalia Vasilievna, adquiere un peso trágico. Su paternidad incierta y su sufrimiento, infligido por el tormento psicológico de su padre, la llevan a una enfermedad y muerte que se convierten en un punto de inflexión para Belchaninov. En ella, él ve la esperanza de purificar y rescatar todo su pasado absurdo e inútil, y su fallecimiento simboliza la pérdida de esa posible regeneración. Dostoyevsky es un artista de luces y sombras, donde los ambientes urbanos, como San Petersburgo, reflejan los estados de ánimo lúgubres de sus personajes. Su estilo, descrito como nervioso, espontáneo y torrencial, prioriza la psicología sobre la trama, desplegando las verdades poco a poco, como aguas turbias y agitadas que con el tiempo se tornan cristalinas y de fondo claro y limpísimo. La novela ha sido comparada con El curioso impertinente de Cervantes, con Girard afirmando que son las dos caras de una misma moneda que revelan la verdad del deseo mimético, aunque una se centra en la amistad y la otra en el odio. Ambos autores son extraordinarios antropólogos por su profundo conocimiento de la naturaleza humana. A diferencia de Anna Karenina de Tolstói, donde la adúltera es central y su destino trágico, Dostoyevsky en El eterno marido la hace ausente, enfocándose en la compleja relación entre los hombres para desvelar la naturaleza más profunda del amor-pasión. Dostoyevsky en El eterno marido, un retrato íntimo. La biografía y las experiencias personales de Fyodor Dostoyevsky tuvieron una influencia significativa en la creación de El eterno marido, dotando a la novela de una profunda capa de introspección psicológica y emocional. A continuación, se detalla cómo su vida se entrelazó con la obra. Experiencias matrimoniales y la figura del marido traicionado. Dostoyevsky escribió El eterno marido entre 1867 y 1871, durante su estancia en el extranjero tras su segundo matrimonio con Ana Grigorievna Snitkin. Según su hija, Aimee Dostoyevsky, el autor plasmó toda su amargura de marido traicionado en esta novela. Esta amargura se relaciona con su primera esposa, María Dmitrievna Isaev, quien, según Aimee, complicó y envenenó su vida con sus relaciones extramatrimoniales. La descripción de Trusovsky como una criatura despreciable, viejo, feo, vulgar y ridículo podría ser una autorreflexión de Dostoyevsky sobre su credulidad y simpleza por no haber descubierto la infidelidad ni castigado a los amantes. Esto sugiere que el personaje del eterno marido Pavel Pavlovich Trusovsky tiene raíces en las propias vivencias y sentimientos del autor ante la traición marital. Rasgos personales reflejados en Belchaninov. Las notas de Ana Grigorievna, su segunda esposa, en las marginalias revelan que algunas características de Belchaninov son, de hecho, rasgos del propio Dostoyevsky. La pérdida de memoria que sufre Belchaninov, que le hacía olvidar caras de conocidos e incluso libros leídos, era una característica personal del autor. Ana Grigorievna explica que Dostoyevsky llegaba a no reconocer a su propio hermano y que esta falta de memoria le causaba enemigos.
La dificultad para distinguir los colores en Belchaninov también era un rasgo del propio Dostoyevski. El estado de hipocondría, insomnios frecuentes y la vejez prematura que afectan a Belchaninov al inicio de la novela, así como su tendencia a la introspección y el autorreproche, reflejan estados emocionales y mentales que Dostoyevski mismo pudo haber experimentado. La sensación de que eventos pasados de su vida, antes olvidados, regresan a su memoria bajo una luz modificada, enteramente nueva, haciéndole sentir que algunos actos pasados eran un crimen, y su angustia por la responsabilidad de sus acciones pasadas son un reflejo de su propia autoconciencia y remordimiento. La experiencia de Belchaninov de que sus ideas y sensaciones se alteran e incluso se desdoblan durante la noche, en estado de insomnio, fue un fenómeno que el propio Dostoyevski consultó con un médico, quien le explicó que era común en personas que piensan y sienten intensamente. Contexto y vivencias familiares incorporadas. La escena en el cementerio donde Belchaninov siente una paz profunda al atardecer evoca un momento personal de Dostoyevski, quien experimentó una sensación semejante en 1868 al visitar la tumba de su primera hija, Sonia. Los caracteres de la familia Zaglevinine en la novela están basados en la familia de la propia hermana de Dostoyevski, Vera Ivanov. El personaje de María Nikitichna fue inspirado por María Ivanchin Pizarov, una amiga íntima de los Ivanov. La romanza de Glinka que Belchaninov canta en casa de los Zaglevinine tiene una conexión directa con Dostoyevski, quien en diversas ocasiones le contó a su esposa la impresión extraordinaria que le produjo esta romanza al oírla de Glinka en su juventud. El personaje de Alejandro Lobov en el capítulo 14 representa al hijastro de Dostoyevski, Pasa Isayev, hijo de su primera esposa y el primer marido de esta. En síntesis, El eterno marido es una obra que, aunque confisa, es un estudio psicológico minucioso y acabado. Dostoyevski, a través de sus propios demonios y su clarividencia, nos obliga a confrontar las contradicciones humanas, el deseo mimético y la compleja interacción entre el odio y la fascinación, la culpa y la búsqueda de redención. Los personajes de esta novela no solo aman sus mismos celos y buscan el sufrimiento, sino que también nos muestran cómo las acciones pasadas, incluso las olvidadas, tienen un peso ineludible en el presente, afectando no solo a los directamente involucrados sino también a los inocentes. Para retomar las preguntas iniciales. ¿Cómo nuestras relaciones más complejas terminan por revelarnos facetas de nosotros mismos? Dostoyevski nos muestra que, a través de la dialéctica de humillación y orgullo, el celo recíproco, y la necesidad de confrontar un pasado que se niega a permanecer enterrado, sus personajes, y por extensión nosotros, nos vemos forzados a descender a los sótanos de nuestra conciencia, revelando nuestro yo profundo y el doble que perpetuamente nos acecha. Es en estas interacciones cargadas de ambivalencia donde se desnuda la humanidad desnuda y las verdaderas motivaciones de nuestros actos. Y es posible que amor y odio no sean opuestos irreconciliables, sino hilos entrelazados que definen nuestro tormento presente, nacido de las decisiones y los ecos de nuestro pasado. Sin duda. El eterno marido es un testimonio de cómo la fascinación y el resentimiento pueden coexistir e incluso retroalimentarse en una misma relación, empujando a los personajes a un ciclo de tormento. Las acciones del pasado, especialmente las infidelidades y las deudas emocionales, regresan como fantasmas para configurar el presente de los personajes, manifestándose en su extraña angustia, sus insomnios y su sentimiento de culpa. La imposibilidad de Belchaninov de escapar de sus errores pasados y la perpetua condición de marido engañado de Trusotsky demuestran que, sin una verdadera catarsis o un cambio profundo, el pasado no solo da forma al presente, sino que lo condena a una repetición de sufrimiento y contradicciones. La lucha constante con la propia conciencia y el amor a las cadenas que nos atan a nuestros patrones más destructivos se revelan como la fuente de un tormento que parece no tener fin.